Buenas tardes a todos. Gracias por compartir este evento. Aprovechamos para comentarles a nuestros asistentes que puedan dejar sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas. Estas serán leídas y respondidas por nosotros. Iniciamos con la ponencia Gestión del conocimiento e integración científica en la era de la inteligencia artificial. Estrategias y lineamientos del CONCITEC, a cargo del magíster Virto Gómez Raza, quien es ingeniero en sistemas, cuenta con un MBA en gerencia internacional, se desarrolla como oficial de gobierno de datos de CONCITEC, donde lidera la estrategia de modelado y analítica de datos de esta institución. Ha sido subdirector de gestión de la información y del conocimiento, teniendo a su cargo la dirección y operación de las plataformas nacionales de información científica como Perucris y Repositorio Alicia. Él es docente universitario de la Universidad de Lima, donde imparte el curso de Inteligencia Artificial Aplicada, abordado a los fundamentos de la inteligencia artificial generativa y desafíos éticos. Adelante, magíster. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok, un momentito, por favor. Muy bien. ¿Se visualiza en mi pantalla, por favor? Sí, claramente. Ok, perfecto. Buenas tardes con todos, con las autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con, bueno, los distinguidos panelistas y comunidad de la universidad. Es muy grato aceptar esta invitación, por lo cual les agradezco mucho. Y el tema que nos convoca, generación, gestión y difusión del conocimiento, es un tema relevante, urgente en nuestra realidad actual, ¿no? Y muy propicio tratar el tema de que nos encontramos en una especie de encrucijada, ¿no? La inteligencia artificial representa simultáneamente la herramienta más poderosa que hemos tenido para la generación de conocimiento y a la vez, ¿no? Al mismo tiempo, paradójicamente, el desafío más complejo para su gestión e integridad. Básicamente, hoy, bueno, voy a presentarles esta ponencia con la finalidad de responder la pregunta clave que nos hicieron cuando nos invitaron, ¿no? ¿Qué normativas para el uso responsable estamos implementando como el ente rector de la CTI, ya que estoy representando al CONCITEC, ¿de acuerdo? Entonces, como objetivo de la ponencia, estamos proponiendo esta agenda. Primero vamos a hablar un poco del dilema de la IA en ciencia y tecnología, el mandato de CONCITEC acerca de la gestión y calidad, la respuesta normativa, ¿no?, que estamos proponiendo, que ya está aprobada, infracciones aplicables al mal uso de la IA, sanciones, qué consecuencias tienen el hecho del mal uso de la inteligencia artificial, la estrategia proactiva que tenemos como institución rectora de la CTI, un llamado a la acción y conclusiones. Vamos primero por el dilema de la inteligencia artificial en ciencia y tecnología, innovación desenfrenada sin ningún tipo de control o una integridad sostenible, ¿no? Tenemos entonces que hay ponentes de los distintos bloques que han propuesto en este evento, ¿no?, que han hablado y hablarán con propiedad sobre el potencial que tiene la IA, ¿no?, que es relacionado con la innovación. Y como docente universitario de cursos de inteligencia artificial, aprecio este potencial día a día con mis alumnos, ¿no?, la capacidad de acelerar el descubrimiento y analizar volúmenes de datos que antes nos tomaban mucho tiempo y mucho esfuerzo también en capacidades tecnológicas de infraestructura. En este caso, hoy también debemos tratar el otro lado de la balanza, ¿no?, o el otro tópico que estamos proponiendo ahí en la diapositiva, que es el riesgo. ¿Qué pasa cuando esa IA alucina, inventa citas bibliográficas, cuando un investigador la usa, parafraseando tan profundamente, con mucho cuidado, para que el plagio se vuelva indetectable? ¿O qué pasa cuando, en resumen, la velocidad de la generación de información supera nuestra capacidad de verificación? El riesgo básicamente no es la inteligencia artificial, sino la erosión de la confianza
que es el pilar fundamental de la ciencia, ¿no? Y que nos atañe a nosotros como ente rector. En ese sentido, vamos a analizar ahora qué propósito sigue CONCITEC, ¿no? ¿Qué rol cumplen? Y en este caso, específicamente, la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, que es a la cual pertenezco también, y que para entender un poco nuestra respuesta como CONCITEC a la inteligencia, bueno, al mal uso de la inteligencia artificial, vamos a explicar un poco cuál es el rol de nuestra Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento. La Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, que es conocida acá internamente como DGC, tiene el mandato explícito de verificar la consistencia de la información y regular la gestión del conocimiento. ¿Ok? Es como parte ya formal dentro del esquema de su rol, perdón. Esto lo hacemos a través de una subdirección clave que tiene esta dirección, que es la de Subdirección de Gestión de Información, y que es la encargada, como ven ahí, de desarrollar la Red Nacional de Información Científica, regular la recopilación, sistematización y control de la calidad de información, e implementar el Registro Nacional de CTI a través de sus plataformas, ¿no? CTI Vitae, Perucris y Alicia. ¿Ok? Nosotros no solamente almacenamos publicaciones o papers, nosotros, como la DGC, gestionamos el ecosistema. Construimos Alicia para el acceso abierto, CETIVITAE para saber quiénes son nuestros investigadores y Perucris para que todo el sistema sea interoperable. Nuestro trabajo como ente rector de la CTI es ser los guardianes de la calidad y la consistencia de la información, ¿no? La veracidad con la cual se va a utilizar a nivel del ecosistema científico del país. Y por eso, por ese mismo motivo es que la inteligencia artificial nos atañe directamente. ¿Cuál es la respuesta normativa bueno, que hemos establecido y cómo esta funciona, ¿no? Tenemos aquí un diagrama que más o menos nos señala cuál fue durante años nuestra principal herramienta, que fue el Código Nacional de Integridad Científica, un documento, bueno, bien estructurado, pero basado en principios éticos. A partir de en junio del año pasado, 2024, se aprobó el nuevo reglamento de la ley SINACTI. Este reglamento tiene su principal implicancia por una razón, su título 5, ¿no? Por primera vez, CONCITEC tiene un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué significa esto? Que pasamos de la recomendación ética, ¿ok?, a través del Código Nacional de Integridad Científica, a la consecuencia legal. Pasamos de decir, este punto está mal, o estos tópicos están mal, o estas prácticas están mal, a poder decir, esto está mal y además tenemos una sanción establecida para esa mala acción, ¿no? Vamos a ver qué infracciones son aplicables al mal uso de la inteligencia artificial en el sentido del reglamento de la ley SINACTI. Muchos dicen, ¿no?, bueno, inclusive estamos trabajando a nivel del Estado peruano en una nueva ley de la IA, inclusive una estrategia nacional de inteligencia artificial, pero no es necesario toda esta normativa para regularlo, ¿no?, ya que el mal uso de la inteligencia artificial ya está tipificado dentro del alcance de nuestro nuevo reglamento SINACTI. Por ejemplo, en el artículo 60 dice, ¿no?, infracción grave, plagiar, falsificar y o fabricar datos, pruebas, métodos, fuentes, resultados. También dice, figura como infracción grave, presentar artículos científicos que contengan invención, falsificación, plagio, manipulación o distorsión de información. Por ejemplo, como un primer caso, tenemos que un investigador usa una inteligencia artificial, ¿no?, una herramienta generativa, para escribir su marco teórico. Esta herramienta inventa 5 citas que suenan perfectas, ¿no?, aparentemente reales, pero que realmente no existen. El investigador, ¿no?, tal vez por descuido o dolo, no las verifica y las publica. Eso básicamente, como consecuencia, no es un error de la IA, es una infracción grave tipificada en este literal A.5 que estamos viendo ahí. Además, tenemos en el caso de la otra infracción, la C.1,
que es una infracción grave, presentar un artículo que contiene invención o falsificación, también estaría incurriéndose en esa infracción, ¿no? La norma está clara en ese sentido. Entonces, podría aplicar dentro de ese contexto el uso incorrecto de la inteligencia artificial. Veamos un segundo ejemplo, un segundo caso, ¿no? Respecto a la autoría. Se puede incluir, por ejemplo, la IA como coautor en el sentido, pues, de haber usado también la IA para generar artículos fraudulentos, ¿no? O compraventa de autoría. El reglamento también en el artículo 60 dice, como infracción grave, incluir como autores a personas o instituciones que no han contribuido al desarrollo, ¿no? Y como infracción muy grave, en los acápites A.8 y A.9, comprar la autoría de una o más publicaciones científicas o vender la autoría. Entonces, se puede incorporar, sea subjetiva, ya sea de forma abstracta o implícita, el hecho de que la IA sea parte de la autoría de la publicación. Pues no, ¿no? La respuesta legal, bajo nuestro reglamento, es un no definitivo, ¿no? Literal a punto 6 sanciona incluir como autor a alguien que no ha contribuido y por lo tanto una inteligencia artificial no puede contribuir científicamente, es una herramienta. Ahora, entiéndase como esto que no hay una connotación negativa, ¿no? Es una herramienta como lo puede ser cualquier otro software, como los Excel, SPSS, SPSS, perdón, R o un microscopio, ¿no? Su uso básicamente debe declararse como parte de la metodología, pero nunca como autor. Y el caso más extremo, obviamente, la compra o venta de autorías. Si un investigador usa, por ejemplo, una inteligencia artificial para generar 10 artículos fraudulentos y luego vende espacios de autoría, está cometiendo la infracción A.8 de punto 9, calificada como muy grave. Ahora, ¿cuáles son las sanciones o qué consecuencias tienen estas actuaciones negativas que estamos mencionando? La sanción, no es, esas sanciones que se establecen a través del reglamento no son simbólicas, ¿no? Tienen consecuencias reales. Por ejemplo, hay sanción leve, grave y muy grave. En el caso de la leve, las tres tienen connotaciones de suspensión de pertenencia al SINACTI por distintos plazos. En el caso de la leve, 2 años. En el caso de la grave, 5 años. Y en el caso de la muy grave, expulsión definitiva del SINACTI, ¿no? Pero ¿qué significa suspensión de pertenencia al SINACTI, ya sea por 2 o hasta 5 años? ¿No? Es que el investigador, por ejemplo, es retirado del CETI Vitae. Es decir, no puede ser calificado como investigador. Y si no está en CETI Vitae, tampoco puede postular a fondos de Prociencia, ¿no? Que es nuestro gestor de fondos concursables. Además, no puede ser mentor en programas del Estado, no puede participar en comités de evaluación y una infracción grave como para fabricar datos con inteligencia artificial puede determinar la carrera de un investigador, por ejemplo, por 5 años. En el caso de una infracción muy grave como vender autorías generadas por inteligencia artificial, significa pues la expulsión definitiva del sistema, ¿no? Con este detalle que acabo de mencionar. Ahora, está bien, se está sancionando, pero también debemos plasmar una estrategia proactiva, ¿no? ¿Cómo nosotros proactivamente tratamos de evitar que se produzcan estas malas prácticas? Concitec no quiere ser solamente el policía, ¿no? El que corrige ya cuando ocurrió el mal acto. Queremos también ser como una especie de arquitectos de un sistema confiable. Y aquí es donde entra el rol, por ejemplo, en mi caso como oficial de gobierno de datos, ¿no? O en general la gobernanza de datos. El nuevo reglamento nos plantea una estrategia proactiva. Por ejemplo, en el artículo 40, que nos da el mandato de la gobernanza de datos al CONCITEC, es decir, establecer las reglas para garantizar la calidad e integridad del dato desde que nace. En segundo lugar, tenemos el artículo 38, que promueve la ciencia abierta, es decir, el reglamento nos dice que los datos de investigaciones públicas deben estar en formato abierto. Obviamente, ya tenemos el repositorio Alicia, ¿no? Que sirve como el repositorio nacional para poder publicar estos datos. ¿Y por qué esto es clave? Porque el mejor antídoto
o remedio contra un dato fabricado por la inteligencia artificial es la data real y abierta, que la comunidad científica libremente puede verificar, ¿no? Como vemos ahí en el diagrama planteado al lado derecho, ¿no? Que trata de graficar esto que les acabo de mencionar. Entonces, básicamente, nuestra intención es construir confianza y dar las herramientas para que esta confianza pueda ser gestionada por los mismos investigadores, ¿no? Entonces, aquí es donde, considerando que la integridad es un ecosistema en realidad, hacemos un llamado a la acción como ente rector de la CTI y en ese sentido, Concitec ha puesto el marco legal, pero la integridad no solamente se logra con normas, sino también se construye como un ecosistema. Entonces, primero, Concitec ya dio el marco normativo, lo que vemos en el pilar 1, que figura en el gráfico, y las normas relativas a través de y el uso también de sus plataformas, ¿no? Vemos ahí el marco negativo, el reglamento 2024 de la ley SINACTI, y las plataformas como Alicia, pero Crisis Vitae, que ya hemos detallado cuál es su rol, ¿no? Alicia como un repositorio de acceso abierto, pero Cris como la plataforma integradora de la información relativa a todo el ciclo de producción de la CTI, y CTVITA en donde se registran pues, los investigadores o los potenciales investigadores a ser calificados por CONCITEC. En el caso del segundo pilar, las instituciones, ¿no? Las universidades y editoras, tanto las universidades como las revistas científicas deben crear y exigir sus propias políticas editoriales, ¿no? Por ejemplo, se va a permitir el uso de la IA, cómo se va a declarar, cómo, qué tipo de decálogos se van a utilizar en ese sentido, y además también deben conformar comités de integridad y ética que velen pues, por el cumplimiento de estas políticas editoriales, ¿no? Y además fortalecer las capacidades de investigadores y estudiantes. En tercer lugar está el investigador, ¿no? Hablamos de la parte del ente rector, la parte institucional, y también ahora toca hablar de cada uno de los individuos que participan dentro del ciclo de la CTI. Este investigador debe asumir dos principios: la transparencia, declarando, perdón, qué herramientas ha utilizado, entre ellas obviamente la inteligencia artificial, porque como hemos dicho, es una herramienta, no quiere decir que sea negativo su uso, sino simplemente se debe declarar, se debe establecer cómo es que se ha utilizado, ¿no? Y la responsabilidad en el sentido que el investigador es el único responsable del uso que le ha dado a la inteligencia artificial o a cualquier herramienta que intervenga dentro de sus trabajos científicos, ¿no? Es así entonces que llegamos a una conclusión principal, que este tema de velar por un buen uso de la inteligencia artificial dentro del proceso científico es un desafío compartido, ¿no? Primero, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y como tal, su buen uso va a ayudarnos a transformar la gestión del conocimiento, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que hay una responsabilidad ética por parte del investigador. Segundo lugar, Concitec, a través de la DGC, facilita la gestión del conocimiento con plataformas, ¿no? Que son abiertas al público, y a través de esas plataformas y su combinación con el uso normativo resguardamos la integridad. Ya que el marco normativo ya existe y está aprobado, ¿no? Y en el cual ya se sancionan distintas malas prácticas como el plagio, la falsificación y la fabricación de datos, independientemente de la herramienta utilizada, ¿no? En este caso es importante incidir en eso, que en esta ponencia no estamos mencionando la inteligencia artificial como algo negativo, sino que es una herramienta que, utilizada correctamente, va a permitir aprovechar mejor o potenciar las capacidades de gestión del conocimiento de los investigadores que la utilicen de buena manera, ¿no? En cuarto lugar, es clave la transparencia. Por eso que dentro de nuestro marco normativo tenemos que la ciencia abierta y la gobernanza de datos son nuestras estrategias para un futuro confiable, construyendo un ecosistema científico donde la inteligencia artificial sea una aliada, como les mencionaba, ¿no? Que sea un potenciador de las capacidades que puede tener un investigador, ¿no? O un grupo de investigación, y no una amenaza a la integridad.
¿ok? Y tampoco promueva pues, el, el- el desarrollo de malas prácticas. Pero como bien dice en la parte superior, esto es un desafío compartido, no solamente la responsabilidad del consistente, es responsabilidad de todo el ecosistema de la CTI. Y finalmente, pues, hemos mencionado un llamado a la acción, que es la colaboración de todos los actores del proceso productivo de ciencia, tecnología e innovación en el país, señalando que la regulación total no es la única respuesta. Tú puedes generar una regulación muy completa, pero también se necesita que cada uno de los actores, como las universidades, las editoriales, los centros de investigación, en sí mismos adopten políticas internas claras, ¿no? Y que estén alineadas al Código Nacional de Integridad Científica que motivó todo este marco normativo, ¿no? Muy bien, bueno, esta ha sido la ponencia que les quería presentar. Espero que haya sido, que les sirva de utilidad para conocer un poco más de cómo Concitec viene trabajando en pro de promover las buenas prácticas utilizando este tipo de herramientas nuevas, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchísimas gracias también, Magíster Gómez. Muy productivo. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. En este caso, ahora tenemos eh, la ponencia de la licenciada Carolina Bolder, quien tendrá a discernir en una ponencia titulada ¿Cómo la inteligencia artificial transforma la edición científica? Buenas prácticas, desafíos y oportunidades. Ella es licenciada en bibliotecología y documentación en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cuenta con un diploma en Ciencias de la Información por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa la especialidad en Gestión de la Información Científica y Tecnológica en la Universidad Nacional de La Plata. Argentino de Información Científica y Tecnológica, CAICIT y CONICET. Su trabajo se enfoca en la comunicación científica, el acceso abierto, la gestión de revistas académicas y la búsqueda y recuperación de la información, contribuyendo al fortalecimiento y visibilidad de la producción científica argentina. Adelante, licenciada. Hola, bueno, buenas Hola. tardes para todas y para todos. Un placer estar acá compartiendo, Bienvenida. Adelante. gracias, compartiendo esta jornada muy interesante que vengo siguiendo desde la mañana. Yo les voy a hablar desde mi rol como gestora de una institución en la cual nos dedicamos al apoyo y al fortalecimiento de las revistas científicas y académicas de Argentina, que es el CAICIT, el Centro Argentino de Información Científico y Tecnológico. Desde ahí trabajamos codo a codo con editoras y editores de diferentes revistas y bueno, el tema de la inteligencia artificial, obviamente ya hace unos meses, más de un año, que viene siendo un tema que está presente en los equipos editoriales de las revistas, entonces, bueno, muy agradecida de poder contarles algo de lo que hacemos y de poder apoyar este evento. En principio, voy a hablar un poco, bueno, ya desde la mañana que estamos escuchando cómo la inteligencia artificial atraviesa todo el proceso de comunicación científica, ¿no? Desde un poco la búsqueda de información, vimos un expositor a la mañana, el proceso de investigación, el proceso de escritura, de comunicación científica y obviamente en este contexto las revistas que se producen en las instituciones también se ven afectadas por todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y como ven acá, en este ecosistema que es el ecosistema de la edición científica, tenemos varios actores. Por un lado están las personas autoras, después tenemos a los revisores y las revisoras. En el medio, entre estos dos actores, están las editoras y los editores que hacen un gran trabajo de puente.
Y por último, todo esto, lo que producen las revistas va a parar a los lectores y a las lectoras que son los que consumimos el producto final. Entonces, en todo este proceso en donde todos estos autores, estos actores, perdón, están en un complejo ecosistema relacionándose, la IA en cada uno de estos puede hacer su aporte. Entonces vamos a ver un poco qué pasa con el rol de la edición científica, qué pasa en la gestión editorial de una revista. Antes de empezar, quiero decir que, por supuesto, que la inteligencia artificial considero, y esto es una opinión personal, obviamente que abre enormes posibilidades, pero que también nos obliga a pensar y a repensar unas prácticas que garanticen la integridad, la transparencia y la calidad de nuestros productos académicos y científicos. Entonces tenemos que siempre conocer esas herramientas y después pensar cómo vamos a seguir garantizando estos tres pilares. El propósito entonces de esta presentación es mostrarles un poco cómo desde el rol de la edición se puede utilizar la IA, y creo que ya la pregunta no es si la vamos a usar o no, por lo menos esta es la pregunta que creo que las editoras y los editores de las revistas tienen que dejar de hacerse, si es que van a permitir o no van a permitir, sino que la idea un poco es pensar cómo vamos a usarla y cómo les vamos a pedir a todos estos actores que transparenten su uso. Entonces, antes de arrancar con algunos documentos que para mí son esenciales y que les voy a recomendar que después, si hay editoras y editores acá presentes, y si quieren profundizar en esta información que les voy a compartir, vayan a estos documentos que son de lectura obligatoria. Antes de entrar en esos 2, 3 documentos, les quería mostrar estas 3 lineamientos o guías que ya existen de organismos reconocidos, como son COPE, WEIM y ICMJE, que son organizaciones reconocidas por su autoridad en la ética y calidad de las publicaciones, que vienen trabajando ya desde hace un tiempo en criterios de todo tipo, y también han emitido una posición y unas recomendaciones y unos lineamientos acerca de el uso de la inteligencia artificial en las revistas. Entonces, como ven acá, bueno, la de COPE y la de WEIM son del 2023, ya tienen un par de años, y la última de ICMJE, que es el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que es utilizado bastante por revistas de esta especialidad, es de abril del 2025. Entonces, estos 3 documentos son un poco la base que le van a dar sentido y que van a sostener todo lo que se vino haciendo después a nivel de gestión editorial. Entonces, metiéndome un poco en los documentos que les comentaba, creo que estos son los 2 documentos que yo recomiendo. Tuve el honor de compartir algunos eventos con las personas autoras de estos documentos, que son editoras y editores de la Universidad de Costa Rica. Ellos, desde su rol de editoras y de editores, publicaron la Declaración de Heredia, que son unos principios de uso de la inteligencia artificial en la edición científica. Esto es un documento corto que les recomiendo leer, tiene muy poquitas páginas y es lo que dice su título, es una declaración. Ustedes si quieren pueden firmar esta declaración y ellos bueno, suman su firma al documento y les envían un logo para poder poner, por ejemplo, en sus instituciones, en sus revistas. Y después crearon un documento complementario a esta declaración
un documento más práctico, que es la guía para uso y reporte de inteligencia artificial en revistas científico-académicas. Y esta guía ya es un documento bien completo que tiene unas casi 30 páginas, súper detallado, que cuenta, como vamos a ver acá, ahora voy a volver, como cuenta acá, este documento tiene 4 secciones, una sección en la que hay algunos conceptos para la comprensión y la aplicación de la guía, y después está dividida en otras 3 partes, una que son las orientaciones y las recomendaciones para los equipos editoriales, que está dividido en recomendaciones para reportar el uso de la IA en el sitio web de la revista y recomendaciones para la elaboración de una política de uso de la IA, y después están las orientaciones y recomendaciones para revisores y para personas autoras. Entonces, en estos 3 bloques se divide esta guía. Nosotros acá en esta presentación yo me voy a concentrar en el punto 2, orientado más a equipos editoriales, que me parece que es lo más interesante, y obviamente si del otro lado algunos de los que están escuchando son revisores, son autores y quieren profundizar en estas otras secciones, pueden consultar esta guía que es súper completa. En cuanto a la declaración de Heredia, como les decía, bueno, acá tenemos en 2 nubes de palabras, representado por un lado a la izquierda, son palabras que están en este documento que yo fui extrayendo, y un poco del lado izquierdo nos habla de los peligros, de esos desafíos que tenemos con la inteligencia artificial, que es, bueno, como ya venimos escuchando a los expositores que fueron pasando, el tema de la desinformación, de las alucinaciones que hacen las herramientas de IA, los sesgos, bueno, el fraude académico, el plagio, la protección de los datos, con cómo estamos alimentando estas plataformas, estas herramientas, con qué datos, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos a quién le estamos entregando esta información. Bueno, eso sería un poco la parte de la izquierda, el tema de los desafíos, y la parte de la derecha es, bueno, lo que tenemos que pensar, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta para que este uso sea un uso ético, un uso transparente. Tenemos que tener en cuenta que la IA es una herramienta, lo dijo, bueno, el expositor que estuvo antes acá hablando. Todo el tema de la formación, que es necesario entrenarnos y formarnos para conocer un poco más los alcances. Y bueno, por supuesto, lo que dice la Declaración de Heredia es que la IA no reemplaza la responsabilidad humana, que los procedimientos editoriales no deben depender exclusivamente de la inteligencia artificial, y que todos deben comunicar su uso. Y esto ahora lo vamos a ver más en detalle. Estas son algunas de las conclusiones que están en la sección de la Declaración de Heredia, que me pareció importante compartirles también, porque focaliza bueno, la IA como una herramienta, ¿no? Que tiene que estar al servicio de la humanidad, de la generación del bien común y de la posibilidad de mejorar la calidad de las personas. Ese es el fin de la herramienta, que hay que tener conciencia de que los sesgos están presentes tanto en las diferentes etapas o fases de la construcción de los modelos y los algoritmos, y que la interacción de los seres humanos con la IA es un fenómeno que está en evolución y transformación continua, o sea, todo el tiempo estamos escuchando nuevas herramientas, nuevos debates, y que entonces esto pone en manifiesto la necesidad de capacitarnos, de conocer, de, bueno, justamente estar en este tipo de eventos para recibir información, mantener una mirada, una visión crítica y actualizarnos. Bueno, ahora vamos a ir entonces a la parte más importante que me parece que pueden aprovechar, que es cómo todo esto está dentro de esta guía que les cuento, así que después pueden escanear acá el código QR de la presentación y van a acceder.
esta parte en especial y estas tablas que yo comparto acá son las recomendaciones para los equipos editoriales para evidenciar el uso de la inteligencia artificial en las secciones de una revista. Entonces, está súper detallado cómo podemos hacer para que aparezca y para transparentar este uso de la inteligencia artificial si somos editores o formamos parte de un cuerpo editorial de una revista. Entonces voy a mencionar algunos. Por ejemplo, delimitar las tipologías documentales, o sea, identificar cuáles de los tipos de documentos que acepta la revista, por ejemplo, si la revista tiene una sección de artículos originales, de reseñas, bueno, y otro tipo de contribuciones, en cuáles de estos tipos la revista va a aceptar el uso de la IA. Después indicar en cada una de esas secciones, por ejemplo, puede ser cuando ustedes en una revista van a la información de cada sección, ahí pueden agregar en esa parte de la revista si se permite el uso o no. Indicar a quién va dirigida la recomendación o las buenas prácticas del uso de la inteligencia artificial, o sea, cuál es el público meta. Después las normas de citación, señalar cómo deben las personas autoras citar y referenciar el uso de un modelo de lenguaje o de sistema de inteligencia artificial. Y esto, como dice ahí, debe guardar concordancia con la norma de citación que recomiende la revista. Después, para los modelos de revisión o arbitraje, revisión por pares, definir, por ejemplo, si el uso de la IA va a estar permitido para la evaluación, para esta tarea de la evaluación, verificar que el modelo de arbitraje de la revista guarde consistencia con el uso de la IA. Bueno, y así un montón de consideraciones que pueden ir a consultar a estas tablas en donde van a encontrar cómo se puede evidenciar en las secciones de la revista el uso de la IA. Después, algo que me parece súper importante que no lo veo mucho, veo sí que las revistas están empezando a tener su política editorial referida a este tema, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero no tanto están incorporando en las instrucciones para los autores y las autoras especificidades acerca de esto. O sea, arman una política, publican la política sobre IA en las políticas de la revista, como hay tantas otras políticas, pero después eso no se traduce en instrucciones precisas para los autores. Y esta es una sección súper importante que hay que completar, porque quizá un autor entra al sitio web de la revista y va directamente a estas instrucciones para autores para ver cómo tiene que enviar su manuscrito, su paper, y en las instrucciones no dice nada acerca del uso que puede o no puede hacer de la IA y cómo lo tiene que hacer, entonces no hace nada, y sin embargo hay una política que dice otra cosa. Entonces, creo que es importante señalar esto, que además de una política, hay que trabajar un poquito en las instrucciones para las personas autoras. Y después algo también importante que es el posicionamiento desde la gestión editorial, o sea, debatir para dentro de la revista, los equipos editoriales, qué quieren hacer con este tema, ponerlo en discusión y tomar decisiones. Y bueno, por supuesto, comunicarle a todo el equipo editorial, a los revisores, bueno, a todas las personas que estén involucradas. Entonces, ahora vamos a ver un poco 6 puntos que son recomendaciones para la elaboración ya de la política. Por un lado tenemos el alcance de limitar a quién aplica esta política de inteligencia artificial, si es solamente algo que está orientado a los editores o a los autores o a los revisores. Muchas revistas lo que hacen es se dirigen al autor, a la autora,
pero no especifican si para dentro de la revista se está usando herramientas de inteligencia artificial y cómo. Entonces, es necesario abarcar y tratar de ser abarcativos en todos estos roles que vimos al principio. No solamente exigirle al autor la transparencia, sino también que la revista pueda ser transparente con sus prácticas. Entonces, hay que delimitar ese alcance. Otra cosa importante que justamente escuchando acá al colega de Concitec, pensaba esto de la importancia de las políticas de la institución mayor, ¿no? La revista está dentro de una institución que quizá depende de otra institución, y bueno, lo que hay que hacer es justamente verificar si esas instituciones mayores ya tienen una política de ética, una política de gestión de la información, de inteligencia artificial. Entonces, la política que nosotros vayamos a implementar desde una revista tiene que ser coherente con esa política de la institución mayor. Eso es súper importante. Después el tema de las responsabilidades, bueno, establecer las responsabilidades que le corresponden a cada parte interesada, por lo menos en estos 3 roles que les mencioné. Los usos autorizados, acá la idea es delimitar cuáles son los usos que permitimos y cuáles son los que no permitimos. Por ejemplo, ahora vamos a ver que hay revistas que, bueno, le permiten al autor hacer determinadas tareas con herramientas de IA, pero no permiten, por ejemplo, que se creen imágenes o tablas, o que, no sé, parte de las conclusiones de un artículo sean escritas con herramientas de IA. Bueno, eso es un poco dejar bien claro, además de hacer una política general, poder especificar qué usos, sobre todo los usos no permitidos. Después a las personas autoras solicitarles que declaren explícitamente esos usos, bueno, qué modelos utilizaron, en qué partes del artículo lo usaron, para hacer qué. Eso en general en la sección de metodología o en una parte introductoria el autor puede aclarar todo esto. Entonces, para que el autor sepa esto, como les mencionaba antes, en las instrucciones para autoras y autores tiene que estar bien claro en qué sección de la revista queremos que esa información figure. Después, otro punto importante es la comunicación. Bueno, una vez que estas políticas son creadas, una vez que se discutieron y se crearon, se escribieron y se subieron al sitio web de la revista, hay que comunicarlas a todos los actores. Se puede hacer a través de un correo, si tenemos los correos de todos los revisores, los editores de la revista, o muchas revistas también que trabajan con el OJS tienen las bases de datos de lectores, de autores. Bueno, enviar un comunicado avisando, comunicarlo en la página web, en las redes sociales, bueno, mostrar que se está trabajando en esto. Y por último, el tema del control y del seguimiento, que siempre es importante después de crear una política con las normas y un procedimiento que queremos que sea de una forma, bueno, ir a revisar esos mecanismos, controlar para ver si estas políticas efectivamente se están cumpliendo, que creo que este es el punto más difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos desde los equipos editoriales, por ejemplo, para controlar que lo que están las autoras y autores explicitando en sus artículos realmente es cierto y que no? Eso creo que es una de las problemáticas, ¿no? Bueno, si el autor no menciona nada y yo paso el artículo por un detector de IA y me dice que el 60% fue escrito por una herramienta de IA, ¿qué hago? ¿Le creo a esta herramienta? ¿Le creo a la persona? Bueno, esto es todo el dilema al que nos enfrentamos con este tema. Como escuché hoy a la mañana, también saber esto, que las herramientas, son tecnología y que se equivocan también. O sea, no creer 100% que si una herramienta me dice que se usó en el tanto por ciento del artículo
la IA, creerle a rajatabla, ¿por qué no? Porque hay experimentos de personas que subieron artículos escritos por ellos sin intervención de estas herramientas y que estos detectores les devolvieron como resultado el uso de IA cuando no lo había. Entonces, bueno, tener ahí cuidado con eso. Bueno, entonces, ¿cómo y dónde incorporar el uso de la IA en las revistas? Bueno, por un lado, en los procesos editoriales, esto no vamos a entrar acá, pero hay múltiples herramientas que pueden ser utilizadas desde el equipo editorial, por ejemplo, para detectar el plagio, para detectar malas prácticas, para hacer revisión de estilo, para hacer revisión de referencias bibliográficas. Otro uso muy interesante es la asistencia, por ejemplo, en la gestión o en la asignación de metadatos, en la normalización de las referencias. Esto hay varias revistas que lo están empezando a hacer. Después, como herramientas también que permiten mejorar la accesibilidad, por ejemplo, haciendo conversión de formatos, ¿no? Que esto se usa muy poco, pero es muy interesante cómo pasar de un formato textual, por ejemplo, un artículo escrito, a un audio y poder compartir los archivos de audio en la revista también. Eso como un poco más de estas tareas para adentro. Y después, bueno, en la política editorial y en las instrucciones para personas autoras y autores, como les vengo diciendo hasta ahora, declarar estos lineamientos claros sobre qué se permite y qué no, exigir a las personas transparencia y trazabilidad en su uso, em, para, como dice acá, bueno, garantizar, uy, me pasé, ahí está. Ahí que no estoy viendo, perdón, garantizar los principios éticos de, bueno, integridad, responsabilidad y equidad. Entonces, ahora no vamos a tener tiempo para ver esto en detalle, pero se los quiero comentar y dejárselos para que después lo puedan consultar. Desde el CAICIT, que es el lugar donde yo trabajo, empezaron a surgir estas inquietudes de, bueno, ¿cómo tenemos que usar la IA? ¿Qué hacemos? Entonces se nos ocurrió no crear nada nuevo porque estos documentos que les acabo de mostrar y contar ya lo tienen todo, pero sí armar algo más sintético que pueda ser corto de leer y de interpretar y de incorporar. Entonces se nos ocurrió crear este decálogo. Lo hicimos junto a un compañero, Carlos Autier, que también él fue el de la idea de crear un decálogo justamente, que tiene, bueno, 10 premisas que ven acá. Vamos a ir pasando una por una, pero muy rápido porque quiero llegar a los ejemplos, que es lo que me parece más interesante. Cualquier cosa ustedes después pueden acceder desde la página del CAICIT a este decálogo. Es algo más bien gráfico que sintetiza un poco todo lo que venimos viendo, el tema de la autoría, bueno, que las herramientas de IA no pueden figurar como autoras. Ya venimos escuchando esto en lo que nos vienen contando los otros expositores. Estas herramientas carecen de la responsabilidad legal y la capacidad para responder por su contenido, así que los autores somos las personas. El tema de la responsabilidad ética y legal sobre el contenido es absolutamente humana. La IA puede asistir en tareas específicas, pero no reemplazar el juicio crítico ni la toma de decisiones. Y siempre hay que, obviamente, verificar los datos y asegurarnos que estas afirmaciones estén respaldadas. Después tenemos, bueno, el punto 3, 4 y 5 que hablan sobre la transparencia, la integridad científica y la ética. La documentación y la verificación, que me parecen súper importantes, que, bueno, tener en cuenta todo lo que hacemos, documentarlo, para fortalecer la transparencia y la trazabilidad, y verificar todo lo que sea producto de herramientas de IA.
Y por último, los límites. Bueno, ¿para qué vamos a usar esta herramienta? Para tareas auxiliares, por ejemplo, hacer resúmenes, asignar metadatos, para la corrección gramatical, para algunos análisis estadísticos o traducciones cortas. Y la citación, bueno, no citar a la IA como fuentes primarias, sino que realizar su mención en otras secciones de los artículos. Y por último, la educación, por supuesto, y la actualización permanente. Yo les dejo ahí para que después accedan al decálogo y lo puedan ver. Y voy a pasar rapidito, no sé cuántos minutos me quedan. Un minuto. Un Ok. minuto, bueno, paso rápido, pero les queda para después. Ejemplos de revistas que en sus políticas editoriales mencionan, bueno, para qué se puede usar la IA o las responsabilidades de cada uno de estos actores. Por ejemplo, esta que es la Revista Argentina de Cardiología, dice que los autores deben declarar si han utilizado tecnologías asistidas por IA, bueno, y menciona un poco cómo tienen que hacerlo. Esta otra revista, que es una española de pedagogía, habla también, separa su política editorial en la autoría, en el uso de la IA en el proceso de redacción, en el uso de imágenes y videos generados por IA, en el cumplimiento de la política. Después tenemos esta otra revista de estudios políticos y estratégicos, que también habla de esto me parece súper importante. La revista les cuenta a las personas que no va a cargar los artículos en una herramienta de IA, ya que esto puede violar la confidencialidad de los autores. Así que eso me parece súper importante aclararlo. Esta que es de la revista de Estomatología Herediana de esta universidad, que también habla de las responsabilidades del consejo editorial y de los revisores. Y por último, Innova Médica, que bueno, tiene una política muy completa. Yo les recomiendo, si quieren consultar dos políticas muy completas, son esta de Innova Médica, que es una revista de innovación docente en ciencias de la salud, que es súper detallada, y después otra que es de la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, que también tienen un mini manual de 5 páginas en donde especifican cada uno de estos factores. Así que como síntesis de todo esto, creo que bueno, la inteligencia artificial nos trae más oportunidades que tenemos que aprovechar. Y creo que el desafío principal, como dice acá, es equilibrar un poco la innovación, o sea, cómo podemos implementar todas estas herramientas que tenemos al alcance de la mano con la ética, sin dejar de pensar y de tener en cuenta estos dilemas éticos que nos trae todo este nuevo mundo que estamos viviendo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos muy consternados. Tenemos ahora algunas inquietudes. Vamos a pedir al Magíster Gómez que también nos apoye con prender su cámara para pasar a la ronda de preguntas. ¿Mm? Bien, una primera pregunta para el Magíster Gómez nos señala, ¿no? Tenemos normas proyectadas para la vigilancia de las herramientas generadas por inteligencia artificial, sobre todo en sus áreas sensibles como las aplicaciones médicas. ¿Qué institución sería la que lidera esta normativa? Su micro, disculpe, no se le escucha su micro. Disculpe. ¿Ahí me escucha? Adelante. Ya, Sí. disculpe, muy bien. Sí, bueno, lo que mencionaba, ¿no? Dentro del contexto de la presentación, gracias por la pregunta, porque nos ubica en el contexto de la frontera entre investigación, que es, bueno, nuestro ámbito como ente rector de la CTI, y la aplicación en el mundo real, ¿no? El sector salud, que mencionan dentro de la pregunta. La respuesta básicamente va en el contexto de lo que mencionamos dentro de la presentación, ¿no? La regulación es un ecosistema de responsabilidades compartidas.
Y hay, bueno, hay dos etapas en la cual participa Concitec, que es la etapa de investigación y desarrollo, ya que como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, nosotros regulamos la actividad de ciencia y tecnología. Si, por ejemplo, un equipo en una universidad usando fondos públicos desarrolla un modelo de inteligencia artificial para diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de salud, ¿no? Referenciando a la pregunta, eso está bajo nuestro paraguas, ¿no? Es responsabilidad nuestra. Ese equipo debe seguir los lineamientos que hemos mencionado en la ponencia y si para probar su modelo, por ejemplo, dentro de los casos que hemos visto, falsifican o fabrican los datos de los pacientes, Concitec ya cuenta con la potestad de iniciar un procedimiento sancionador por fabricación de datos, tal como expusimos en la ponencia, ¿no? Ahora, ya en el caso de la etapa de aplicación y vigilancia, ya enfocándonos en el rol sectorial de salud, en el momento en que esa herramienta deja de ser un prototipo o una publicación y se implementa ya en un hospital para tomar decisiones sobre un paciente, ya sale de nuestra competencia y entramos en la competencia del sector salud. En este caso sería, al tratarse de una aplicación médica, la institución que lideraría esa normativa o esa regulación debe ser el Ministerio de Salud, ¿no? El MINSA, y sus organismos técnicos como por ejemplo, la DIGEMIT, ¿no? Que en este caso es la autoridad encargada de regular los dispositivos médicos, que es la categoría en la cual entrarían estas herramientas del ejemplo. Ahora, en cuanto a las normas proyectadas o futuras normativas que vamos a contemplar, en realidad sí venimos conversando con distintos sectores, como por ejemplo la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la cual también nosotros pertenecemos, que en este caso lidera la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la cual está en una primera propuesta que venimos revisando y ya hemos planteado algunas observaciones también que tienen referencia con la pregunta que han efectuado. Justamente porque el nuevo reglamento de la ley SINACTI fomenta esta articulación, ya menciona los roles que tiene Concitec. Entonces, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital tiene ya contemplada la coordinación con nosotros para el componente de ciencia, tecnología e innovación. Y en el caso, bueno, regresando nuevamente a la pregunta del ejemplo, coordina también con el MISA para las aplicaciones de salud y con el aspecto de los otros sectores con los ministerios correspondientes. Entonces, resumiendo un poco la respuesta, nosotros lideramos la normativa ética de la investigación de la inteligencia artificial en el país y bueno, los ministerios correspondientes regularían el uso en algún sector particular de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Eh, Tenemos una siguiente pregunta. Nuestra ponente Carolina de Boer de repente nos puede contestar. Esta pregunta nos dice, ¿qué recomienda respecto al apoyo de la inteligencia artificial en la corrección de estilo? ¿Podría haber un mal uso de este contenido inédito por parte de estas inteligencias? Bueno, creo que la corrección de estilo es utilizar herramientas de IA para la corrección de estilo es algo que realmente tenemos que aprovechar porque lo hace bastante bien y nos simplifica bastante la tarea. Por supuesto, si no tenemos una persona que se ocupe de eso, ¿no? Que muchas revistas ni siquiera hacen esta tarea porque no tienen personal que se ocupe de la revisión de estilo y de la corrección, entonces creo que es un uso aprovechable. El problema acá es qué herramienta podemos usar, que sea, por ejemplo, una herramienta privada, paga, para que no esté alimentando la base pública, digamos, de contenido y que no estemos compartiendo eso. Si nosotros, ustedes saben, si no es lo mismo si tenemos una versión gratuita y usamos una versión gratuita de alguna herramienta de IA que si tenemos por ahí una versión paga y eso lo tenemos privado. Entonces, me parece que ahí por ahí el uso debido o indebido tiene que ver un poco con eso. Me parece que está bien no subir a los chats como ChatGPT o Gemini, los públicos, artículos que están en revisión porque ni siquiera fueron publicados, así que mi recomendación es no subirlos y no pasarlos por una guía pública, sino que intentar
ver la forma de poder utilizar herramientas cerradas que mantengan la privacidad de esos datos. Gracias. Una última pregunta para nuestro ponente Gómez. Nos dice, ¿se sabe de casos concretos en que se haya aplicado la normativa contra el mal uso de la inteligencia artificial? Bueno, sí, en este caso me parece que bueno, la intención de la pregunta es si ya se ha aplicado de repente lo que menciona el proceso Así sancionador, es. ¿no? El reglamento de la ley SINACTI se aprobó a junio de 2024, ¿no? Y bueno, una norma relativamente nueva y como tal requirió un periodo de implementación. Ya ese periodo de implementación tenía ciertos plazos y se han cumplido, ¿no? Ya se cumplieron también con designar, por ejemplo, formalmente el órgano instructor, el órgano decisor, etcétera, ¿no? Entonces, al respecto podría confirmar que CONCITEC a través de estos nuevos órganos designados ya está recibiendo, bueno, antes de eso también ya venía recibiendo, procesando y evaluando denuncias por faltas a la integridad científica, pero ahora ya tiene el amparo de este nuevo reglamento, ya formal, ¿no? Entonces, con respecto a ya a casos específicos de inteligencia artificial que hayan ocurrido y que se han evaluado, en realidad, bueno, es también como lo ha mencionado la persona que ha estado también compartiendo conmigo este bloque, eh, es un campo nuevo, ¿no? O sea que también estamos explorando y hay casos que se van suscitando que a veces nosotros tampoco habíamos contemplado y que tenemos que revisar con detenimiento para poder aplicar de la manera más correcta el proceso sancionador que hemos mencionado. Entonces, no llega precisamente, o puede llegar o no, con una etiqueta de es un fraude con inteligencia artificial, pero podría ser que no lo fuera tampoco, ¿no? Entonces, lo que sí es que estamos preparados para investigar denuncias, por ejemplo, por fabricación de datos, falsificación de fuentes o plagio, que en este marco, como habíamos mencionado en la ponencia, están pues este tipo de casos de fraude con inteligencia artificial y que para eso requiere una investigación y Ujú. descubrir si realmente la herramienta utilizada fue alguna herramienta de inteligencia artificial generativa, que es la que normalmente se utiliza para este tipo de fines, ¿no? Entonces, si bien los procedimientos específicos son confidenciales hasta su resolución, lo que sí puedo asegurar es que este procedimiento sancionado está activo ya y el mecanismo está listo para ser utilizado y no es ya un proyecto, ¿no? Sino que ya es una capacidad que CONCITEC tiene actualmente. Muchas gracias. Y nuestra última pregunta para nuestra ponente dice, ¿habrá alguna referencia de cómo citar o parafrasear al considerar algún artículo o tesis? De cómo citar o parafrasear algún artículo o tesis, ¿en qué sentido? No termino de entender la pregunta. Bien. Me parece que se está solicitando una sugerencia, si hay alguna referencia donde podría la persona aprender a citar o parafrasear cuando esté haciendo un artículo o tesis. Ah, pero que no tiene que ver con la IA en particular, sino con el uso de normas de citación, ¿es así? Bien. Hasta donde está la pregunta está marcado en ese contexto. Bueno, hay varios, yo les podría recomendar acá, fui autora de un documento que se llama La cita documental, justamente en Argentina, que está basada en las normas APA, en la 7ª edición, y ahí, bueno, explicamos justamente, ahora estamos queriendo hacer una actualización, incorporar el tema de la inteligencia artificial, todavía en ese documento no está, si lo buscan en la cita documental van a tener ejemplos en formato APA en particular de cómo citar artículos, tesis y un montón de material más. También hay un blog de APA que es bastante interesante para consultar. Y en ese blog menciona también algo sobre este tipo de documentos y sobre el uso de la inteligencia artificial también. Muchísimas gracias. Felicitamos a ambos por sus excelentes presentaciones.